El candidato de la Patria, Hugo Chávez, ofrece una entrevista exclusiva de la televisora de Oriente. Vamos a enlazarnos con la señal. Y recuerdo un mal recibimiento en Barcelona, en el aeropuerto. ¿Tú te acuerdas? Sí, porque usted entró en el carro, un primo que tenía el capitán Pérez Fernández, blanquito así, blanco, guamachito. Guamachito, y venía con Rafael Vázquez, con el hijo mío, y entonces la multitud iba a voltear el carro porque quería verlo, quería que se saliera del carro, ¿no? Bueno, en la Plaza Bolívar de Barcelona, aquello se desbordó, en la iglesia tumbaron los bancos, yo digo, Dios mío, en la Universidad de Oriente, una jovencita estudiante dio un discurso que me dieron ganas de llorar cuando vi aquella multitud de estudiantes desbordando la universidad. Unos mariachis salieron a cantar unas canciones ahí en la Plaza Bolívar. Pero es que no se me olvida nunca. Ayúdenme a recuperar ese video, porque la verdad es que lo estuve buscando ahora. Yo le he prestado en muchas oportunidades y le he sacado copia. Mario Silva no lo tiene. Hasta allá Mario Silva llegó, y entonces ahora que quería ponerlo para que usted se viese allí en la pantalla cómo estaba en YouTube. Y entonces no le encontramos cómo iban a voltear el vehículo. Y después me fui a Barcelona a buscar allá una información, y usted estaba en el Chinchorro sentado con un plato de perta en la pierna comiendo pescado con arepa. ¿Qué parece? Yo le doy gracias a Dios de todo esto. Bueno, entonces, presidente... Y aquí estamos una vez más en campaña otra vez. Gracias a Dios y gracias a este Le voy a dejar, yo voy a cantar el playback como Chito Pay principal, y le voy a dejar a Luis Arconada para que haga la primera pregunta. Por favor. Bueno, presidente. Gracias, hermano. Presidente, usted ha comentado que el comandante Fidel Castro le dijo que no puede ser el alcalde del país. La oposición, que también es gobierno en algunos estados, en algunos municipios también, culpa al Ejecutivo Nacional de la mala gestión de los gobernadores y alcaldes. ¿De qué manera el Poder Popular pudiera intervenir o invertir para evitar que esas fallas o algunas fallas en las gestiones de gobernadores y alcaldes? Mira, recuerdo a Fidel, primero recuerdas tú a Fidel y nos traes el recuerdo de Fidel, quien estuvo aquí, por cierto, en Anzoátegui varias veces. Recuerdo cuando lo de Petrocaribe, la fundación de Petrocaribe, y recorrió las calles de Barcelona, andábamos juntos, y Puerto La Cruz, y se quedó impresionado de la belleza de esta ciudad, de esta que ya es una sola como megalópolis, ¿no? Y la belleza de las playas. Recuerdo clarito esas conversaciones con Fidel, porque él se quedó aquí, además después 1 o 2 días, fuimos a la Faja del Orinoco, y él había dicho ya, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Pero bueno, en todo caso, lo que sí yo digo, más allá de esa expresión, que es muy cierta, que uno tiene que asumir responsabilidades, uno es corresponsable. Ahí estaba una señora, ahora mismo, con un niño con dificultades, con discapacidad. Bueno, y pidiendo, y me dijo ahorita, mire, le entré a zapatazos a toda la seguridad, fui grosera con ellos, me perdona, pero yo tenía que hablar con usted, aquí está mi hijo, y me trajo el hijo, de más de 20 años, pero camina con dificultad. Y yo le digo, ¿y no tiene silla de ruedas? Me dice, no, porque es lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Consentido. Él camina, pero es consentido, le gusta que lo agarren. Bueno, es una responsabilidad. Claro. Que si el mantenimiento de los servicios públicos en un municipio, en un pueblo, en un caserío, en una ciudad, el servicio eléctrico, el mantenimiento de las calles, las aguas blancas, bueno, uno tiene que asumir eso con el espíritu de la corresponsabilidad, ¿verdad? Y la autocrítica. Ahora yo te digo una cosa, si tú comparas, estoy seguro, porque lo he visto, he andado por este país durante años y años y sigo andando, gracias a Dios, la gestión de nuestros gobernadores, en cualquier parte, yo soy capaz de carearla, compararla de manera objetiva con la gestión de cualquier gobernador de la oposición. Tú vas al estado Miranda ahorita, por ejemplo. Aquí se critica mucho en Puerto La Cruz, Barcelona, el estado de las calles. Yo ordené ayer, porque tengo los informes, mandé a buscar hasta fotos, imágenes, y es cierto. Ahora, bueno, ordené un plan, la fiesta del asfalto, que ya hoy arranca, pues, hoy empiezan los estudios, y acelerar el mantenimiento de calles, avenidas, servicios públicos. Pero tú anda a ver el estado Miranda cómo está. Anda a ver los teques, no hace falta que vayas muy lejos. Si vas a los caseríos, abandonado totalmente las carreteras. Si tú vas al estado Zulia, Maracaibo es un desastre.
Tú vas a Valencia, Eso es cierto. las carreras no le hacen, porque la oposición, lo que llega a gobernar, llegan a gobernar es para hacer negocios. No les duele lo que le duele al pueblo. Entonces se basan en la mentira, en la hipocresía. Entonces, pero sin embargo uno tiene que ser autocrítico, como yo lo dije anoche. Ayer te digo que si viviese en un barrio aquí en el estado de Anzoátegui también protestaría, ¿no? Claro, me quejaría por cualquier cosa. Yo me quejo mucho, ¿sabes? Yo me la paso quejándome y protestando sobre las fallas del gobierno, la ejecución de los planes, de los programas. Pero más allá de eso, nadie debe tener duda de nuestra disposición a reconocer los problemas y a atacarlos sin pausa para solucionar junto al pueblo, el poder popular. Tú preguntabas, el poder popular, ¿cómo puede ayudar a revertir esa situación? Es clave y está propuesto. ¿Dónde estará el programa de campaña? El programa, gracias, mira. Jorge, el programa. Aquí, la propuesta, aquí lo dice. Yo anoche estuve, se ve que tú has estado estudiándolo. Yo anoche estaba reestudiándolo. Y aquí lo dice en alguna parte. En la sí, está en la segunda parte. Precisamente. El eje central, el centro de gravedad de esta propuesta es acelerar la transferencia del poder al pueblo. Y eso va a ayudar mucho, mucho a la solución de estos problemas de mantenimiento, de calles, de avenidas, de servicios públicos. Pero claro que la gestión del Estado es vital en esto. La responsabilidad del Estado no se puede eludir. Alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, etcétera. Pues después que se firmó la ley de transferencia, algunos sectores, básicamente ubicados en oposición, insiste que ahora con la creación dentro de 2 o 3 años, de acuerdo a lo que usted mismo ha anunciado, se instale el Estado comunal, entonces va a desaparecer la gobernación, van a desaparecer las alcaldías y entonces el caos va a reinar en Venezuela. ¿Qué dice usted ante este planteamiento? Esa es una forma que tiene la derecha venezolana, la burguesía venezolana, de, vamos a decirlo de esta manera, de tirotear, ¿no? De tratar de lesionar, tratar de neutralizar los avances de la revolución, el poder popular. Ahora, tu pregunta me sirve para poner de relieve una vez más la hipocresía de la derecha, la hipocresía burguesa y de su candidatura, enmascarada. Porque si tú le preguntaras ahorita a la candidatura de la derecha, de la burguesía, o a sus voceros, que son bastantes, ¿no? Sí. Y hablan y dicen, en este momento andan todos con una máscara. El poder popular, bien, las misiones, las aplauden. Sí. La Fuerza Armada, las aplauden. Anoche yo veía un mensaje del candidato de la burguesía, y ese es el colmo de la hipocresía. Mensaje a los militares. Y fíjate lo que hizo. Publicó en su página web un documento falsificado denunciando al alto mando militar. O sea, le manda un mensaje a los militares, que es grabado, es todo un producto de un diseño, el marketing, pero en su teléfono publica un documento falso, achacándoselo nada más ni nada menos que al nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Pero ahí se le cae la máscara, ¿ves? Entonces son enmascarados. La nueva ley de gestión, de transferencia de gestión al poder comunal, forma parte de un conjunto, es una estrategia. Mira, ahí está la ley de las comunas. Comenzamos con los consejos comunales, ahora la ley de las comunas, la ley de la economía comunal, la ley de transferencia de gestión. Eso no es para nada, no tiene ninguna intención de desaparecer alcaldías, gobernaciones, es que en ninguna parte está dicho. Eso lo inventan ellos, te repito. Es la táctica del engaño, del miedo, para tratar de jugar con el miedo. La verdad es que eso va a contribuir a fortalecer mucho más la legitimidad de alcaldías, de gobernación, la democracia, como está señalado en la Constitución bolivariana, la democracia no solo representativa, porque es que la derecha siempre juega es a la democracia representativa, que termina siendo una falsa democracia, termina convirtiéndose en la democracia de las élites. Y bueno, la burguesía tiene su candidatura, tratan de enmascarar a qué sector pertenece. La burguesía, ¿quiénes lo apoyan políticamente? Acción Democrática, COPEI y sus derivados, la derecha y la extrema derecha. Hay que recordar que el candidato burgués fue miembro de aquella organización fascista, Tradición, Familia y Propiedad,
es fascismo. Hay que recordar que fue uno de los golpistas y de los que apoyaron no solo el golpe de Estado y el asesinato de muchos venezolanos, sino apoyaron aquella farsa tragicómica de la Plaza Altamira y utilizaron policías municipales para el golpe y apoyaron a aquellos militares traidores. Eso hace pocos años, eso no se puede olvidar. Ahora están tratando de lavar rostros, lavar imágenes y entonces presentar una candidatura, ¿cómo se llama? Incolora, inodora, insípida. El candidato de la burguesía, yo recuerdo que hasta hace pocos meses evitaba referirse a mí. Ahora no, eso es bueno, porque aquí hay una batalla. Él es candidato de la burguesía, él es candidato de las élites corruptas que saquearon este país, él es el candidato Adeco Copellano, él es el candidato de la extrema derecha y más aún es el candidato del imperio yanqui. Y yo soy el candidato del pueblo, soy el candidato de los pobres, el candidato de la clase media que cada día está más consciente. En resumen, el candidato de la patria, el candidato del futuro. Él es el candidato del pasado, del pacto de punto fijo. Así es. Presidente, me supongo que usted ya vio la prensa nacional hoy, toda la prensa nacional. He estado leyendo, ¿no? Sí, sí. Tengo unos apuntes que quisiera en tus respuestas. Bien, entrevista que le realizaban al candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Frías. Nos enlazamos nuevamente con la señal de TVO. Continúa la entrevista exclusiva al candidato de la patria, Hugo Chávez. De la burguesía, estábamos al servicio de las élites, estábamos al servicio, bueno, ¿de qué? De la corrupción. Nos dimos cuenta de ello un grupo de nosotros, hasta que nos rebelamos, y hoy ahí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al servicio de la patria toda, al servicio del pueblo todo, y eso no es un decir nada más. Gracias a la Fuerza Armada, gracias a Dios, gracias al pueblo y a la Fuerza Armada yo estoy aquí. Exacto. Cuando esta burguesía, cuando estas élites intentaron quebrar al país en el 2002, golpe de Estado, militar, político, trataron de darlo por la vía institucional también, tipo Paraguay, golpe de Estado y sabotaje económico, petrolero, la Fuerza Armada se desplegó. Por eso es que ellos odian tanto a mi Fuerza Armada y sobre todo al alto mando actual y a los generales y almirantes, porque estos muchachos hoy, generales y almirantes, eran los tenientes coroneles, mayores y capitanes de entonces, y los que se pusieron de pie y le dijeron a los generales, aquellos golpistas, amigotes de esta burguesía, la mayoría le dijeron no aceptamos esto, el presidente es Chávez, el presidente es electo por el pueblo y aquí está la Constitución bolivariana. Entonces los odian y tratan de manipularlos, tratan de engañarlos. ¿Qué otra cosa ocurrió cuando las inundaciones y las tragedias que hemos tenido que enfrentar desde Vargas para acá? Una Fuerza Armada desplegada. Y las misiones, la gran misión vivienda, el mantenimiento de carreteras, de vías, la seguridad pública, la Guardia del Pueblo, por ejemplo. La Fuerza Armada está cumpliendo hoy una tarea al servicio de todo el país como nunca antes la cumplió en toda nuestra historia. Sí, presidente, vamos a terminar la parte de local, ¿no? Oye, aquí no dan cafecito, Tabata, ¿no? Sí, por ahí tiene dos termos, el presidente... Oye, cafecito negro de ese guayollito. Ya está hecho ya. Bueno, pero con café de aquí, ¿sabes? Claro. Cultivado aquí. Eso. No en TVO, sino en el Estado. Vamos a unos comerciales primero, ¿verdad? Sí, y entonces regreso para terminar y cerrar. Tengo una que quedó en el aire para que después usted entre con... Le voy a dar el inning. ¿Le va a dejar esa en el aire? ¿O le dejamos esta en el aire? No, le voy a dejar este en el aire. Vale. Para terminar el ciclo, fíjese. Leopoldo López, usted lo conoce. El jefe de la campaña de... Sé quién es. Ajá, muy bien. Él dice que han estado hablando, se refiere a varias personas, supongo, con oficiales de diferentes grados, con dirigentes chavistas y con diputados, por supuesto, del PSUV y del bloque. Porque ellos han solicitado dialogar en virtud de que saben que se va a producir un nuevo gobierno en el Estado, en el país. Le dejo para la reflexión, vamos a comenzar y regresamos con la respuesta. Muy bien. Volvemos a la televisora TV Oriente, donde se le realiza la entrevista exclusiva al candidato de la patria, Hugo Chávez. Escuchemos. Usted tiene el conocimiento, se están haciendo subterráneamente, se están haciendo sobre la superficie, hay algún movimiento de brinco de la talanquera, cosas parecidas a esas. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo recuerdo, primero hay que recordar quién es el personaje, ¿no?
¿Quién es el personaje? Vuelvo a aprovechar tu pregunta para insistir en una de mis tareas, así lo he asumido, más importante, lo creo, en estos meses, en estos días más bien, bueno, meses, semanas hasta el 7 de octubre. Desenmascarar toda esa patraña opositora, burguesa, de la extrema derecha venezolana. Este señor que tú refieres, bueno, hay que recordar, golpista, extrema derecha, hijo de mamá y papá, nunca les costó, igual que el candidato Burgués. Eso no son como nosotros, que tuvimos que crecer, mira, batiendo el cobre, como dicen, con nuestras madres batiendo el cobre, quemándose las pestañas, quemándose el pecho, cocinando, para nosotros poder estudiar y ser profesionales, como tuvimos suerte de serlo, porque la gran mayoría, al menos de mi generación, de nuestra generación, JJ se quedó en el camino, no pudo, si acaso terminó la primaria. Muchos de ellos terminaron de estudiar ahora, o están terminando o han continuado sus estudios ahora con la revolución. Y la revolución ha metido universidades en pueblos donde la gente antes, el que podía se iba por una ciudad cercana y el que no estudiaba más. Sí, no podía, o sea, salir de aquel pueblo de Sabaneta de Barinas. Para estudiar bachillerato había que irse a Barinas, a la capital. De 100, 10 si acaso podíamos irnos a la capital. Y si terminabas en Barinas el bachillerato, entonces había que ver qué universidad, la de los Andes en Mérida, era la más cercana. Yo me fui pues a la escuela militar. Ahora, entonces hay que recordar quiénes son estos personajes, pues. Ellos son expresión de ¿qué? La extrema derecha, el fascismo, el odio, el engaño. Detrás de ellos anda es el demonio político. El demonio político. Yo recuerdo a estos señores, porque es un conjunto de personas, ¿no? Sí. No es uno solo, es un conjunto de personajes más bien. ¿Tú no recuerdas antes del golpe de Estado que ellos decían que tenían el 80% del apoyo de las Fuerzas Armadas? Lo decían en televisión, no, la mayoría de los militares, y nos reunimos con ellos. Y bueno, en verdad se reunían con aquellos golpistas, con los generales y otros oficiales de distintos grados que dieron el golpe de Estado, solo que se llevaron una sorpresa. Por cada militar con quienes ese grupo de personajes conversen, bien sea por teléfono o personalmente, nosotros conversamos, bueno, con mil patriotas, Entonces no es más que un intento más, permíteme la redundancia, de manipular y decir, como el Bocazas, no, que la Fuerza Armada está con nosotros. Ah, bueno. Los militares activos tienen derecho al voto, como todos los ciudadanos, y son libres para votar por quien quieran. Y son libres para reunirse con quien quieran. Ahora, ojalá que aquellos militares, como dicen estos personajes, con quienes ellos tienen contacto, ojalá que ese contacto no sea para ir preparando el plan B. O sea, el desconocimiento al resultado del 7 de octubre, que va a ser, ahí está escrito en el fondo del mar, en el pico de las montañas, en las calles. Tendremos que trabajar muy duro, y yo aprovecho para decirle al pueblo de Anzoátegui y al pueblo venezolano, cero triunfalismo, nosotros vamos a ganar y vamos a ganar por nocaut, pero como dije anoche allá, hay que trabajarlo día tras día sin descanso de aquí al 7 de octubre. Ahora, ojalá que cuando este personaje habla de esa manera, no sea expresión de lo que por debajo ellos tratan y tratarán de hacer. Desconocer el resultado, decir que bueno, que Chávez hizo fraude y tratar entonces de desestabilizar el país. Yo les recomiendo que ni lo intenten, porque si fuera cierto que ellos tienen algún militar que pueda intentar desconocer el mandato constitucional, por uno, repito, saldrían 1000 a defender la voluntad popular, la voluntad del pueblo, la voluntad de lo que está en el mandato constitucional, Presidente, la voluntad de la patria. Pues. ¿No sería posible interpelar a esos voceros de oposición y para preguntarles más detalles, cuáles son los detalles de ese posible fraude que ellos dicen? Porque si ellos están diciendo que hay un fraude, que lo demuestren, no deberían ellos demostrarlo,
Se podría interpelarlos, que digan al país, al pueblo venezolano, de qué manera se podría cometer un fraude. Yo no perdería tiempo en eso, al menos yo. No sé si las instituciones a las que correspondería este asunto. Yo creo que la más grande interpelación, como tú dices, tiene que hacerla el país. Tú debes recordar que cuando obtuvimos el gran triunfo en el referéndum revocatorio, cantaron fraude. Sí. Y salió uno de los voceros más connotados de Acción Democrática con todos esos personajes, todos ellos que son los mismos de ahora, a decir que hubo fraude y que bueno, vamos a mostrar las pruebas y tal, y bueno, se está esperando todavía, el país está esperando las pruebas. Es la mentira, sí, es el engaño. Cuando ellos señalan fraude desde ahora, primero es porque están seguros que van a perder. Es como que tú vayas, yo siempre pongo el ejemplo del béisbol. Tú vas a batear, entonces le dices al umpire, bueno, si me ponchas, es fraude. Es porque estás vendido a favor del pitcher. Usted no salió a la pelota. ¿Ah? Usted salió a la pelota. Te lleva la pelota o acabo con el juego. Entonces, cuando ellos hablan del fraude, eso es parte de la estrategia desestabilizadora. Tú no ves que el presidente de los Estados Unidos, en 2 ocasiones, al menos en 2 ocasiones que yo conozca, que he visto, ha dicho que él lo que más le preocupa en Venezuela es que haya elecciones libres y transparentes. O sea, como ya poniendo en duda, claro, él debería preocuparse de que haya elecciones libres y transparentes en Estados Unidos, donde él es candidato a la reelección y donde se han dado casos aberrantes de fraude electoral. Recuerdo cuando ganó Bush la primera vez, fue un fraude, robaron no sé cuántas actas y votos y tal, pero no, él lanza el mensaje. Lo mismo la secretaria de Estado y otros de sus aliados en el mundo. Es parte del plan burgués imperial. Porque vuelvo a insistir, no olvidemos, venezolanas, venezolanos, y yo le digo al pueblo venezolano, a los trabajadores venezolanos, a los sectores medios de la población, vean cómo está Europa, vean cómo está Estados Unidos, la clase media en esos países está desapareciendo como estaba desapareciendo aquí en los 80 y en los 90 como producto del paquete del Fondo Monetario Internacional. Eso golpea a todos. Golpea al pueblo y lo echa a la miseria de las miserias, pero golpea a la clase media y, como alguien decía, la proletariza. Ramonet está por ahí, la proletariza a la clase media. Está Ignacio Ramonet, pudiéramos darle hasta chance que nos haga una pregunta a Ignacio, mira, no? Intelectual, geopolítico, está pasando unos días por aquí en Venezuela después del Foro de San Pablo, observador y analista de la situación europea, sobre todo, de la crisis europea. Ahora, ese modelo, el modelo político, económico, ético, que produjo y ha producido y sigue en pleno desarrollo, como dice Walter, la catástrofe europea, es el modelo que propone la derecha venezolana. Solo que ellos están enmascarados, hablando de progreso, de unidad nacional. Esa es una gran mentira, que nadie se deje confundir. Yo, que conozco este pueblo, mi pueblo, al que pertenezco en cuerpo y alma, y nervio y espíritu, como se dice, estoy seguro que el pueblo venezolano el 7 de octubre va a dar una respuesta, pero fenomenal, a este nuevo intento de la derecha venezolana y del imperialismo enmascarado de engañar al pueblo venezolano. No es el mismo pueblo el de hoy, no es el mismo pueblo de los 80, de los 70, que era engañado con aquellas campañitas, este hombre sí camina, va de frente y da la cara, o Luis Herrera arregla esto, o el pitico de Piñerúa. Se aprendió todo. ¿Ah? Se le aprendió todo. Sí, no, Luis Herrera ganó una. No, que se la aprendió usted todo. Nosotros volvemos al estado de Anzoátegui y continúa la entrevista del candidato de la patria por la señal de TVO. Según esto, el alto mando militar habría prohibido encender los televisores. Aquí dice, aquí está el texto. Con todo el membrete del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la firma, supuestamente esta firma, aquí abajo, a ver, supuestamente esta firma es del ministro de Defensa o del jefe estratégico operacional. Y aquí está el texto, y como está muy borroso, está aclarado acá. Este es el texto forjado.
Infórmole que se ordena la prohibición expresa y absoluta de que el personal de oficiales, suboficiales, profesionales de carrera, tropa profesional, tropa listada, así como el personal civil que se desempeña en las distintas dependencias militares, seguir cualquier programación televisiva por los canales Globovisión, Venevisión y Televen o transmitida por cualquier medio radioeléctrico privado. El no cumplimiento de esta medida deberá ser reportada inmediatamente al órgano superior inmediato, tomándose las medidas disciplinarias correspondientes. Esto es forjado, publicado en la página de este personaje en su Twitter. Ahora, le colocan este número, aquí está, 4926 al radiograma. Esto es lo que se conoce con el nombre de un radiograma y la firma de un oficial general. ¿Qué quieren conseguir Bueno, con eso? esta es la firma del general Mata Figueroa, candidato hoy a la gobernación del estado de Nueva Esparta, cuando era ministro de Defensa. La fecha que le colocan aquí incluso, 31 de julio del 2012, fecha a la que no hemos llegado todavía. ¿Sí? Ahora, nosotros conseguimos el radiograma original, el verdadero. Ciertamente hay un radiograma, número 4926, este es el verdadero, firmado por el general Mata Figueroa, informando a todas las unidades de la Fuerza Armada que se aprobó la nueva directiva que regirá el uso del uniforme patriota, el uniforme de campaña. Lo forjaron, le quitaron este texto y le, ¿cómo se llama? Le pusieron, le incrustaron, le insertaron el texto forjado. Ahora, ¿Qué quieren conseguir con eso? bueno, de inmediato sale el candidato burgués, el enmascarado de latón, a decir, y su grupo, ¿no?, de sus múltiples voceros de la extrema derecha que compiten entre ellos a ver quién aparece más en pantalla y quién es más bocaza y todo esto, a decir que Chávez, pues. ¿Te das cuenta? El candidato del gobierno dio la orden porque tiene miedo que los militares oigan al próximo comandante en jefe, con eso se llenan la boca. Y además tratar de con ello sembrar en la Fuerza Armada la cizaña y con ello atacar al mismo tiempo al alto mando militar, de que es un alto militar, alto mando servil, que se va a prestar como para esto, para el fraude, de todo hay en esto, una jugada, solo que, bueno, muy torpemente elaborada, ¿no? Entonces, ahora, esto lo que hace es, bueno, se le cae la máscara, pero se le pulveriza la máscara al candidato de la extrema derecha, al enmascarado de latón. Esto es, cuando él dice, no, es que es el presidente, es el alto mando, que no quiere que vean mi mensaje, está irrespetando al alto mando militar y a la Fuerza Armada como tal. Pero más allá de eso, se revela su carácter engañoso, su irresponsabilidad. Es una verdadera, grandísima irresponsabilidad y sobre todo para alguien que pretende ser presidente de un país, imagínate tú. Ahora, vuelvo a las preguntas que tú me hacías. El tema de Mercosur. El Mercosur, el 31 de julio, ustedes saben, estaremos en Río de Janeiro, Dios mediante, bueno, ya para formalizar definitivamente. Ayer, yo anoche, por cierto, anoche firmé aquí en Anzoátegui el documento que hoy está llevando un emisario a Brasilia, no, a Montevideo. Gracias, Maximilian. Ahí está nuestro embajador en Brasil, Maximilian Arbeláez. A Montevideo, bueno, a introducir el documento, ¿cómo se llama, Maximilian? De ratificación, donde Venezuela ratifica con mi firma, la del vicepresidente Elías Agua y el canciller Nicolás Maduro. Ese es un procedimiento que hacía falta, introducir esto. Y luego viene el acto formal el 31 de julio en Río de Janeiro. Ahora, eso va a traer beneficios extraordinarios para Venezuela. Por supuesto, nosotros tenemos que asumir ahora un conjunto y tomar un conjunto de medidas, entre ellas el apoyo a la empresa productiva nacional, tanto estatal como privada. Anoche yo saludé al presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, y le comentaba muy brevemente allá,
Nosotros estamos haciendo algo así como, no es exactamente una misión, pero sí es un plan especial Mercosur. Un plan especial para el ingreso de Venezuela al Mercosur, para informar bien al país de qué se trata, para organizar eventos, para apoyar especialmente a las empresas venezolanas que tienen potencial exportador. Hay dos posiciones, y disculpe que un paréntesis, presidente, entre la posición de Fedindustria, en Cana Miguel Perea y los demás sectores, de Cámara y las cámaras agropecuarias, etcétera, etcétera. Miguel dice, y lo trata textualmente, que ningún presidente ni ningún gobierno en la historia de Venezuela le ha brindado más apoyo a los sectores productivos del campo, de la ganadería, de la pequeña y media industria, que usted. Y que él reta a que otro que piense lo contrario le demuestre que no es así. Ahora, le responden otros sectores que son los que lo adversan, de que Venezuela solo va a Mercosur a ofrecerle a los productores de Brasil y Argentina que sean muy productivos, que se enriquezcan a costilla del presupuesto de Venezuela, que lo único que puede vender es petróleo, gas y algunos derivados del petróleo. Ahí ese planteamiento ahí. Yo estoy seguro que los voceros de esos sectores, que son los mismos sectores burgueses, algunos pudieran estar confundidos, ¿verdad? Pero los sectores que pregonan permanentemente esta tesis de que entrar al Mercosur es dañino para Venezuela, que eso va a favorecer a Brasil, a Argentina, a los demás países, yo te aseguro que son los mismos que apoyaron en su momento o apoyarían si volviera la propuesta del ALCA, de un área de libre comercio para las Américas. ¿Por qué? Porque lo de ellos es Norteamérica, el modelo neoliberal, capitalista. Lo que dice el compatriota Pérez Abad es absolutamente cierto. Pero bueno, compara tú nada más un elemento. Cuando enfocamos a la pequeña y mediana industria, las tasas de interés bancarias, que nosotros las hemos regulado, porque nos manda la Constitución a apoyar, es una orden del constituyente, apoyar el sector productivo nacional, sobre todo la pequeña y mediana industria. Entonces hemos regulado las tasas de interés. Antes eran libres, 80% y hasta más. Hemos establecido la cartera obligatoria agrícola e industrial y hasta turística para la banca. Ahora incluso hemos elaborado otro mecanismo, porque hay sectores de la banca privada que dicen, no podemos cumplir con la cartera o no pudimos cumplirla, la cartera obligatoria industrial o agrícola, por ejemplo, porque no nos llegan proyectos. Entonces ahora nosotros diseñamos un mecanismo. Ven a mí que tengo flor, dame acá el dinero, hacemos un fondo como el Fondo Zamora y nosotros apoyamos directamente en un convenio con la banca y con garantías, por supuesto, con garantías de pago y de retorno de esos recursos, apoyamos la pequeña y mediana industria, la agricultura, etc. Ahora, yo les digo a los pequeños, medianos industriales, esos sectores medios, productivos, el ingreso al Mercosur es una gran oportunidad para Venezuela. Una gran oportunidad para el despegue industrial de Venezuela. Nosotros heredamos un país destrozado. Aquí casi se acabó completamente, fue casi que demolida la pequeña, mediana industria, la agricultura. ¿Por qué? Porque nos impusieron el modelo que alguien llamó el modelo de una factoría petrolera. Producir petróleo y más petróleo y exportar. Ahora bien, nosotros, y en este programa de gobierno, y ese va a ser una de las diferencias de estos periodos, de este periodo que está concluyendo. Porque el primer periodo nuestro fue arconada de sobrevivencia. Yo anoche recordaba, es como un boxeador, fuimos como un boxeador contra las cuerdas. Y no solo contra las cuerdas, en el suelo también. ¿Sí? En los primeros años, 99, 2000, cuando yo recibí el gobierno, Arconada, tú eres un hombre bastante joven. Mira, yo recuerdo clarito, no había dinero ni para pagar sueldos ese año, ni para los sueldos. Y eran sueldos miserables. No había casi ni pensionados en este país. 200.000, 280.000 pensionados, unas pensiones de miseria. Las carreteras, que hay carreteras hoy en mal estado, que hay calles en mal estado, ciertamente, pero es que el país estaba
totalmente destrozado. Tú recuerdas que habían privatizado las carreteras, Sí. había peaje por todos lados, y eso se lo habían entregado a empresas nacionales e internacionales que cobraban peaje y peaje, pero casi que ni mantenían carreteras ni autopistas. No había proyecto aquí ferroviario alguno, ni metro, ni metrocable. Nosotros estamos haciendo infinitos esfuerzos para darle a los venezolanos lo que de los venezolanos es. Ahora, Hablando de eso del metro, aquí en Barcelona hay un grave problema de vial. Que casi 1 millón de personas se transitan por 2 vías, Barcelona, Puerto La Cruz, ETG, y de verdad que pierden horas de trabajo y horas de poder estar en su casa, ¿no? En colas, grandes colas. ¿Habría alguna, no sé si usted ha sometido alguna solución o piensa o ha visto algunos proyectos que se podrían impulsar para este problema de la zona, pues? te confieso que no los he visto hasta este momento, pero me encantaría que esa idea que tú me estás dando la incluyamos, y le pido a mi equipo que de una vez anotemos allá para incluirla, porque tú sabes que yo he presentado estas líneas gruesas, 5 grandes objetivos históricos, un conjunto de objetivos nacionales, otro conjunto de objetivos estratégicos, pero lo que yo quiero es que ahora, y ya comenzó el proceso de debate, discusiones, oír las propuestas de las comunidades, para, bueno, llenar de contenido desde lo local hasta lo nacional al programa de gobierno. A mí me encantaría incluir para el Estado Anzoátegui, como parte del programa de gobierno 2013-2019, bueno, lo que estamos haciendo en Valencia, por ejemplo, el metro de Valencia, en Maracaibo, el metro de Maracaibo, el metro de Los Teques, que sigue avanzando, y estamos invirtiendo miles de millones de dólares. Yo pudiera pedirle a los equipos de inmediato que empiecen a estudiar ese problema del flujo de personas, sí. Barcelona-Puerto La Cruz, y me encantaría que se incluyera en el programa de gobierno. ¿Por qué no? Es una megalópolis ya. Sí. Una megalópolis, más de 1 millón y cerca de 1,5 millones de personas. Y sigue creciendo la población. Si es que Venezuela, a mitad de este siglo, debe estar en cerca de unos 40 para 50 millones de habitantes. Bueno, Bien, entrevista que ofrecía el candidato de la Patria, Hugo Chávez, a TVO, allá en el oriente del país. Y vamos a escuchar la entrevista que ofrece el candidato de la Patria, Hugo Chávez. Hacia Barcelona, hacia el Caribe, pues, y también hacia el Orinoco. Todo esto es un conjunto de obras que requieren mucha planificación, mucha visión integral y además, bueno, mucho financiamiento. Pero para eso está el gobierno, para asegurar el financiamiento. Miren, yo tengo cuentas, uno saca muchas cuentas. Nosotros estamos, si vamos a hablar solo del ingreso petrolero, nosotros estamos actualmente en 3 millones de barriles diarios de petróleo. 3 millones. Con todo lo que estamos haciendo, sobre todo en la faja del Orinoco y en primer lugar en el estado de Anzoátegui, también en Monagas, también en Guárico, sí, claro, en menor proporción, nosotros en el año 2014 debemos estar en 4 millones de barriles, es decir, un salto histórico muy importante. 1 millón, 1 millón es 1/3 de lo que hoy estamos produciendo. Y en el año 2019, terminando el periodo, el próximo periodo constitucional, debemos estar, JJ, en 6 millones de barriles. Eso es dentro de las cuotas de la OPEP. Sí, porque a nosotros nos corresponde ahora una mayor cuota. ¿Por qué? Porque tenemos la primera reserva del petróleo del mundo. Correcto. Ahora bien, esto va a significar, sobre todo porque somos un país independiente y tenemos un nuevo régimen fiscal petrolero que cobra 33% de regalía, 50% de impuestos sobre la renta, PDVSA mantiene la hegemonía en todo el negocio petrolero, etcétera. Esto va a significar, bueno, que en el año 2019 el ingreso petrolero va a ser el doble de lo que hoy es, y cuidado sin más, porque el precio del barril de petróleo, que aunque todavía está sujeto al sub y baja, producto de la crisis mundial, sin embargo, ese precio tiene que consolidarse en los próximos años en torno a $100 el barril, y de allí buscando un techo de 120 y más dólares el barril. Entonces, ese va a ser un fuerte impulso financiero que va a comenzar a incrementarse este mismo año, es decir, el 2012. Nosotros a final de este año debemos estar en 3 millones y medio, 3,5 millones. ¿Cómo lograr que ese potencial petrolero, presidente,
realmente y definitivamente se traduzca en un desarrollo integral de la nación lo más amplio posible, porque la historia nos dice, indagando siempre uno como un ratón en la biblioteca, que la aparición del petróleo lo que hizo fue, en sus primeros años, los iniciales, apoderarse del factor humano de aquellas sociedades organizadas que existían en el país, ¿vale? Por lo menos la parte de Sucre, que fue un gran productor del mejor cacao del mundo, que tenía liceo, tenía aeropuerto, que tenía otra cosa, se trasladó usted con parte de Margarita, de Estados Unidos, a aquellos sectores donde había aparecido el oro negro, el petróleo. Y nacieron ciudades como Maturín, Caripito, Puerto La Cruz, Naco, y aquello quedó empobrecido. Las haciendas se fueron abajo, desapareció el café y el cacao. Y entonces pareciera que, bueno, florecieron otras ciudades y otros estados, pero las que tenían el potencial económico casi murieron, ¿verdad? Ahora, aquí, hablando del tema y aprovechando la oportunidad de lo que usted acaba de exponer, nos hace falta que el turismo que es una alternativa que tiene Anzoátegui y el oriente del país, de lograr convivir completamente con el petróleo y consolidar una economía mucho más fuerte, es cómo hacer para que justamente el turismo florezca y podamos nosotros acabar con un problema que es esperanza de los anzoátegüenses, como es la descontaminación de la bahía de Pozuelo, la descontaminación del sector más emblemático que tiene Puerto La Cruz, que es el Paseo Colón, que es lo que lo ha dado a conocer internacionalmente, aparte del petróleo. Tenemos 23, vamos a cumplir 24 años sin podernos bañar en el Paseo Colón, ni los nacionales ni los turistas. Sabemos que se han venido haciendo unos trabajos importantísimos con alguna de desintoxicación, de oxidación, pero falta también muchas cosas por hacer. Quisiera que se llevara la preocupación, porque así me lo han encomendado, de que le haga este planteamiento, terminar de descontaminar la bahía de Pozuelo, que va a traer mucho progreso, sobre todo en la parte turística, y la bahía del Paseo de Colón, así como la cuenca de Lunares, las bahías de Bocabuchire, las bahías de Espíritu, que es necesario porque aumentar la producción pesquera artesanal también, que es importante. Si quisiéramos saber si dentro de ese plan que usted contempla allí, con seguridad pues está parte de lo que le acabo de exponer. ¿Tú te das cuenta, pregunto yo, o reflexiono, oyendo tu elaboración, pregunta, ¿por qué el 7 de octubre es clave para el futuro? Venezuela, para hablar del tema ambiental y producto del modelo petrolero y del capitalismo rentístico petrolero y del gobierno de las élites, Venezuela, bueno, se contaminó, la contaminaron por todas partes. Tú me hablas de la bahía de Pozuelo, del Paseo Colón, ¿cierto? Las costas de Margarita. Y el lago de Maracaibo, toda la cuenca del lago de Maracaibo, el lago de Valencia o Laguna de los Tacariguas, el río Neverí en Barcelona, el Neverí, el río Guaire, tú te das cuenta, es decir, una gigantesca deuda ecológica. Por eso es que yo decidí, conversando con un grupo de compañeros y reflexionando, incluir como quinto gran objetivo histórico de este programa del próximo periodo, pero ese objetivo lo llamo histórico porque trasciende el periodo próximo. Y el otro, es decir, el proceso de demolición de un país, de contaminación, de empobrecimiento, de expoliación, etcétera, fue de 100 y pico de años. Esto no se va a recuperar en un periodo de gobierno ni en una década. Es que tenemos que fajarnos muy duro durante varias décadas para recuperar al país, para cancelar la deuda social acumulada, la miseria, la pobreza, la vivienda, la salud, la educación, la contaminación, la deuda ecológica. Nosotros hemos abordado hasta donde nuestros recursos, sobre todo financieros, porque más allá hay un conjunto de necesidades que en el corto plazo no hemos podido, sabiendo que son, que afectan mucho al país, bueno, no se han podido asumir por los recursos que alcanzan hasta un nivel determinado. Pero te decía que por eso yo incluí ahí como quinto objetivo histórico, de largo aliento, sí, ¿no? Contribuir a la preservación de la vida en el planeta, el tema ecológico, sí, la salvación del planeta, el cambio climático, pero eso comienza por nuestro propio territorio, el saneamiento del país, de la contaminación acumulada
durante 200 años casi, y sobre todo el siglo capitalista en Venezuela, el siglo XX. Eso que tú señalas de manera puntual, digo, así como el tema de los medios de comunicación, entre Barcelona, Puerto La Cruz, la autopista Oriente, bien necesario, bien válido es incluirlo en el programa de gobierno, recogerlo como idea. Yo estoy seguro que están tomando nota por allá Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña, sobre todas estas ideas que, como tú mismo decías, te lo encomendaron. Vienen de la experiencia, viene de la experiencia de las calles, de las personas que aquí viven, pues del pueblo de Anzoátegui, el tema de la bahía, del Paseo Colón, del río Neverí, etcétera, etcétera. Ahora, el tema ambiental es un tema muy importante para nosotros. El capitalismo, en cambio, el proyecto burgués, bueno, es el proyecto que contamina, es el proyecto que acaba con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un modelo destructivo el capitalismo. El capitalismo tiene como objetivo, lo sabemos, es la acumulación de capital, explotando los recursos naturales hasta acabarlos. No le importa para nada contaminar ambiente, contaminar gente. Mira, hace poco yo ordené, recuerdo que vi a Gustavo Pereira en un programa en televisión haciendo una crítica al gobierno, al poeta Pereira, hacia atrás de José Vicente, sobre el tema de Pertigalete. Correcto. De la cementera. Y en verdad, yo una vez hice un aló presidente por ahí, no sé si ustedes recuerdan, y es una lluvia de un polvillo que cae ahí. Desde que viene de la cementera. De la cementera. Ahora, nosotros nacionalizamos la cementera. Bueno, ya es hora de acelerar las inversiones tecnológicas. ¿Para qué? Para eliminar todavía existe el problema. Todavía existe el problema. Todavía existe el... Ahora, claro, nosotros nacionalizamos unas empresas totalmente quebradas, improductivas, no le pagaban pensión a los trabajadores, salarios de miseria, falta de inversiones, se llevaban el cemento, más de la mitad del cemento venezolano se lo llevaban al extranjero. Entonces, hemos avanzado por fases, pero eso es urgente. Hace poco di la orden de acelerar la inversión para comprar los filtros y la tecnología, pues, que haga falta para eliminar ese factor de contaminación. ¿Existe la posibilidad de que a mediano plazo, a corto plazo, se pueda completar la avenida Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná y completarse la autopista Oriente? Pero por supuesto, es que hay que hacerlo, pero eso hay que terminarlo. Lo que hay es que planificar un poco mejor el próximo periodo, planificar mejor. Planificar, como dicen los chinos, científicamente. Ahí nosotros tenemos fallas en la planificación. Planificar mejor. Utilizar mejor los recursos de manera más eficiente. Los recursos que tenemos. A veces se asignan recursos para un proyecto. Hace poco yo lo constaté. Un proyecto X. Me pongo a revisar los libritos que tengo de los recursos, pues. 200 millones de dólares. Asignados hace cerca de 2 años. Para un proyecto determinado. Mando a investigar cómo va el proyecto porque veo que el nivel de ejecución en 2 años es muy bajo, apenas 10%, ejecución de unos recursos que están disponibles en el Fondo de Desarrollo Nacional. Entonces me informan, bueno, se retardó por esto, por aquello, el terreno no servía, se inundaba, las empresas extranjeras que están fabricando la maquinaria, pues aquí no se fabrican buena parte de ellas, se retardaron o no se les canceló en dólares el anticipo que exigían, etcétera. En fin, el proyecto se detuvo. Ah, ok. Y la plata está ahí. La plata estaba ahí desde hacía 1 año. Esos casi 200 millones de dólares. Inmediatamente di la orden, bueno, retíreme estos recursos de acá para ponerlos en unos proyectos más urgentes. Eficiencia se llama eso. A lo mejor de esos 180 o 190 millones de dólares, sacamos los recursos necesarios. ¿Para qué? Para reimpulsar y acelerar la conclusión de la autopista Oriente. Yo que trabajé en Cumaná hace casi 40 años y tenía un carrito ahí que era de mi papá y yo me lo traje. Y entonces me la pasaba por aquí, jugando pelota, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Ves? Cuando tenía días libres. Pues. Aquí fue donde aprendió a lanzar... La raba cochina. No, eso fue en Barinas. Eso fue en Barinas. Pero sabe de verdad, técnicamente hablando, ese lanzamiento que llaman raba de cocina, ¿cuál es en realidad? El slider. Primero lo llamaban la serpentina.
Ah, ¿tú la lanzabas? No, yo no llegué a eso. Entonces, Cuando era que periodista deportivo. cuando lanzaban así la serpentina, ¿no? Que se iba, ¿no? Ajá. Es la curva de afuera, nada más. La curvita de afuera, Sí. pero claro, yo le pongo picante aquí. Bueno, un ¿ves? veneno. El último venenito aquí del dedo, el dedo gordo, cuando la bola va saliendo, ¡ra! Y mira, cualquiera se va. Cohete, no, por la costura. Presidente, ¿le puedo terminar con una... perdón, disculpe. No, solo te decía para responderte un Sí. poco y con estas autocríticas, ¿verdad? Necesitamos ser más eficientes. Y sabe otra cosa, yo siempre le digo al vicepresidente Elías, que es un gran compañero, y bueno, y que se desplegaron, me preguntaron ustedes también eso. Sí, pero se presidente, desplegaron y siguen desplegados. Yo le Ajá. preguntaba si fue positivo que durante su recuperación, ¿no? Delegar mayor responsabilidad a su equipo de trabajo, si fue beneficioso, en qué fue beneficioso. Fue un aprendizaje. Y si se sintió espectador en algún momento. Un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. Incluso te comento, te confieso que hace pocos días yo le comentaba a Elías, mira Elías, estoy extrañando el despliegue de ustedes cuando yo estaba en La Habana, ¿no? Porque yo los veía siempre y estaba, bueno, mandando mensajes, analizando cosas, firmando papeles, hablando por teléfono, con ellos, ¿no? Sobre todo con el vicepresidente y los vicepresidentes. Entonces ellos estaban desplegados casi todos los días. Yo le dije hace unas noches a Elías, mira Elías, estoy extrañando el despliegue de ustedes, yo creo que deben seguir haciéndolo, aun cuando ya yo estoy aquí, bueno, 100% operativo. En ese tiempo estaba, bueno, al 50% por ahí, o 40, 60, etcétera. Ahora, espectador. Bueno, uno siempre se siente también espectador y uno es bueno sentirse espectador. Pero ciertamente hubo una época en la cual, después de la primera operación, la segunda operación, ¿no? Donde uno tenía que estar, bueno, muy cuidadoso y haciendo pocas cosas, pues. Pocas cosas desde el punto de vista físico. Pensando mucho, escribiendo, dando instrucciones. Pero sí, como el manager, pues. El manager no deja de ser también un espectador, porque no puede agarrar el bate, no puede lanzar la rabo de cochino, da señas, robo de base. Es temible, ¿sabes? Es temible. ¿Quién? La rabo de cochino. ¿Tú le tienes miedo a ese lanzamiento, chico? Saca de balance el bateador cuando es muy fuerte también. Pregúntale a, bueno, no voy a decir nombre, a un general del ejército, que cuarto bate el ejército, Bueno, mientras más fuerza y tiene, resulta más que lo ponché parado con la rabocochino, se quedó ahí. Mientras más fuerza tiene, más efectiva. Ajá. Bueno, nos va a permitir... Cuando piché en Cuba, cuando Fidel disfrazó ¿sabes a quién ponché yo con la rabocochino? Al zurdo cubano, ¿cómo se llama? Que fue cuarto bate de Cuba muchos años. Pero es que Antonio... Ellos disfrazaron a muchos, ¿sabes? ¿Ah? Disfrazaron a muchos Grandes Ligas, muchos peloteros. A Quindelán lo disfrazó Sí, Fidel. sí, sí. Eso no pude poncharlo a Quindelán. Antonio, ¿cómo se llama, chico? Tú que juegas pelota, Diosdado. ¿Cómo se llama? Antonio, cuarto bate de Cuba, 2 strikes, 2 bolas. Le dije, le voy a lanzar la rabo de cochino. Están buscando la pelota. No, compadre, aquí, ¡ray! Se fue, lo ponché. Mientras más fuerza Bueno, tiene. entonces, autocrítica, más eficiencia, mayor coordinación necesitamos entre el gobierno nacional, los gobiernos estadales, los gobiernos locales y el poder popular, para ser más eficiente. El próximo periodo de gobierno va a ser mucho más eficiente, está planteado allí, porque además va a ser aceleración y profundización de la transición al socialismo. Y como decía el Che Guevara, no puede estar reñido la revolución con la eficiencia. Todo lo contrario, se requiere, bueno, una revolución tiene que ser científica, muy científica. Bueno, vamos a hacer otro corte Sí. y ya venimos con más de este programa especial. Bien amigos, retomamos la entrevista que ofrece el candidato de la patria Hugo Chávez a TVO allá en el oriente del país. Escuchen. De lo que está diciendo yo. Se ha suspendido. Y los aguinaldos, ¿no? Los aguinaldos. A los, Y aumentaron el sectores IVA. de empleados Y públicos. aumentaron No, el IVA. a todos los salarios. A todos los salarios. Todos los salarios. Yo leí algo así como los altos funcionarios. No, a todos los salarios. A todos. No hay, Incluidos los altos funcionarios. no hay aguinaldo. Y No hay aguinaldo. aumentaron 2 puntos el IVA. Están reduciendo pensiones, eliminando, bueno, puestos de trabajo. El desempleo en España creo que está rondando el 25. 50% para los menos de 25 años. Están alargando la edad de jubilación, ¿no? Ha En pasado fin, 67. están destrozando el llamado estado de bienestar, como tú dices. ¿Cómo nosotros hemos logrado adelantar un conjunto de reformas que forman parte
bueno, de la revolución social, la revolución económica, la revolución política. Vuelvo al tema del programa de gobierno, la independencia. Somos independientes, y cuando decimos independientes, no solo en lo político, también en lo económico. Nosotros no, pero para nada le hacemos caso aquí a las recomendaciones o recetas, llaman, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos estos organismos que son, bueno, brazos poderosos del capitalismo. Nosotros nos desprendimos de todo eso y tenemos nuestra propia política social, política económica. Yo lo decía, creo que ayer, y eso va a continuar siendo así el próximo periodo. Va a continuar incluso extendiéndose, profundizándose. La política expansiva, una política fiscal expansiva, es decir, incrementar la inversión social. Nosotros hemos quintuplicado la inversión social en esta década, comparando con los 20 años de los gobiernos puntofijistas, los 20 años anteriores. Y esto es los ingresos, el ingreso mínimo, Ignacio, el salario mínimo, mejor dicho, en Venezuela. Bueno, yo decía hace poco que era $300, no, son 400 y pico de dólares, el salario mínimo, sin incluir ¿cómo se llama?, el ticket alimentación y muchos otros beneficios, más allá del ingreso monetario, es decir, la educación gratuita, la salud gratuita, seguridad social, las pensiones. Ya vamos a llegar con este impulso de la gran misión en Amor Mayor a 2 millones de pensionados. Aquí había cerca de 300.000 y unas pensiones mínimas, congeladas, eran casi nada. Ahora tienen que moverse en función del salario mínimo, equiparadas al salario mínimo. En fin, seguridad social, sistema de salud gratuito, sistema educativo gratuito. Ahora estamos incluso dotando a los niños de la escuela primaria de su computadora, Canaima, y vamos ahora a la secundaria. Estamos ahora entregando los textos, los libros para el estudio de los niños y de los jóvenes el próximo año escolar. Me decía la ministra Marianne Hanson, vamos a estar entregándole a los jóvenes y a los niños y niñas cerca de 30 millones de textos escolares, que si la matemática, la geografía, aquí se acabó eso de que había la lista aquella que le daban al padre, a la madre, para comprar los libros, y además los orientaban en tal librería, de tal marca, de tal editorial. El negocio. Puro negocio, compadre. Es decir, la política social. ¿Cómo hacerlo? Ignacio, muy buena pregunta. Independencia. Independencia no solo política, repito. Independencia y soberanía en el manejo de los principales recursos del país. Independencia en el manejo del ingreso nacional. Aquí la gran batalla de la burguesía, ¿sabes cuál es? El ingreso petrolero. ¿Quién se adueña del ingreso petrolero, pues? Ellos se adueñaron durante 100 años. Venezuela fue el primer exportador mundial de crudo durante más de medio siglo. Y gigantescos ingresos llegaron a Venezuela, pero miles y miles y miles de millones de dólares. Ahí están las riquezas de la burguesía, sus grandes negocios, además de que buena parte de esa tajada se fue del país, ¿no? Se fue del país, y ahí está un pueblo que llegó al 25% de miseria, terminando el siglo, 60% de pobreza, y un país destrozado en lo material, carreteras, caminos, agricultura, turismo, todo eso estaba destrozado, la industria, y solo las grandes empresas prosperaron, los grandes monopolios, los grandes latifundios. Esa es la élite, y esta candidatura del enmascarado de latón, que anda ahora, bueno, pretendiendo ser el hombre de izquierda, el cambio, es una gran farsa. Ellos son, y ese candidato de la extrema derecha, de la burguesía, son la esperanza de volver al pasado, pero nunca volverán. Si ellos volvieran a gobernar este país, tratarían de imponerle al país, pero eso generaría una gran convulsión. Por eso yo te digo, Ignacio, nosotros, lo que dice el presidente Santos es cierto. Chávez en el gobierno, nosotros en el gobierno, somos garantía de estabilidad de este país. Sigue siendo su mejor amigo, nuevo amigo.
Sí, seguimos siendo amigos. Hace poco nuevo mejor conversamos, amigo. hace unas noches. Bueno, él dijo una vez, Chávez mi nuevo mejor amigo. Yo le respondí de la misma manera. Ahora, ellos tratan, fíjate este punto, yo quiero subrayarlo antes de terminar. Si la burguesía volviera a gobernar este país, ellos tratarían de imponer ese modelo fracasado. Tendrían que recurrir a la más horrenda represión. No tendrían otra manera. Este pueblo no lo aceptaría así, a la chita callando, de brazos cruzados, u otra vez, bueno, mande el Señor. Mande el Señor no. Aquí el Señor ahora se llama el pueblo. Por eso fue que una vez dijo Rangel Silva, y fíjate cómo descontextualizaron lo que dijo el general en jefe. Alguien le preguntó, creo que José Vicente en una entrevista, o alguien le preguntó, que qué pasaría en un gobierno de la derecha que comenzara una persecución, una cacería de brujas contra la Fuerza Armada. Eso saldría por los medios de comunicación, en un supuesto... Sí, entonces él dijo que los militares no aceptarían eso, pues. Descontextualizaron. Rangel Silva dice que no aceptarían otro gobierno. No, lo que no aceptarían los militares es lo que está pasando en Paraguay. Fíjate, le abrieron un juicio a Nicolás, acusándolo a nuestro canciller de que estaba preparando un golpe de Estado prácticamente. ¿Qué efecto pudiera tener? Y acaban de dar de baja, leí ayer, perdóname, JJ, leí que dieron de baja al comandante del ejército, a otro comandante, no sé si aéreo, y al jefe de la seguridad, un general, la casa militar, algo así, porque estuvieron en la reunión con Nicolás y comenzaron una cacería de brujas, los golpistas de Paraguay. Ahora, si eso ocurriera aquí, se desestabilizaría el país de inmediato, en los cuarteles y en la calle. El candidato Burgués, siendo gobernador de Miranda, de inmediato dio la orden cuando asumió la gobernación, que se retirara todo el apoyo que el exgobernador Diosdado Cabello Rondón, que está por ahí, presidente de la Asamblea, le había dado, y fue bastante el apoyo a la misión médica cubana, por ejemplo. No, fuera los cubanos. Tuvimos nosotros que asumir entonces la protección a los cubanos, porque Fidel y Raúl dieron la orden, no se retira ningún médico de Miranda, ni del Táchira. Vamos a cumplir, dijeron, pues, vamos a cumplir nuestro compromiso a pesar de los riesgos, porque empezaron las amenazas incluso. Las amenazas. Les retiraron el apoyo que había, que unas casas para que durmieran, ¿no? Muy modestas, apoyados por la gobernación, algunos gastos, algún apoyo para los centros diagnósticos integrales, sí. Las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, les retiró todo el apoyo, y lo mismo en el Táchira. Ayer, por ejemplo, estaba aquí en Anzoátegui el ministro de Ciencia y Tecnología. Estaban transfiriendo infocentros, un nuevo conjunto de infocentros a las comunidades. Es una transferencia del poder a la comunidad, infocentros, computadoras con acceso a internet, etcétera. Y eso ahora es propiedad social. El gobernador de Táchira, el de Miranda, el de Zulia, bueno, le retiraron el apoyo a todo eso y empezaron a sabotear esos programas. Ahora, no se desestabilizaron esos estados porque el gobierno nacional asumió, el problema de la salud, Barrio AD, garantizamos nosotros pues la continuidad de esos programas y de esas misiones en todos esos estados, Carabobo igual. Ahora, suponte tú, un gobierno en Miraflores y el Fondo Monetario otra vez, y la política de reducción de gastos sociales porque son improductivos, y entonces acabar con las misiones porque Cuba es Cuba y los cubanos aquí son dañinos. Este país entraría en guerra. ¿Y los medios de comunicación serían del pueblo en ese momento? ¿Qué bueno, armas tendrían? Fíjate que los golpistas en Paraguay mandaron a cerrar el canal del Estado y han votado no sé cuántos periodistas. Eso lo harían aquí también, el Canal 8, votarían a casi todo el mundo ahí. ¿Y cómo es la expresión del pueblo, cómo saldría? Bueno, se armaría aquí una guerra. Por eso te digo, que Dios nos libre. Nosotros somos garantía y por eso yo le pido a Dios todos los días, vida, salud, que siga siendo en mí el milagro, porque uno está aquí de milagro, ¿sabes? Ignacio, el 4 de febrero fue de milagro, yo vi morir compañeros, y bueno, y salí vivo, salimos, Diosdado también, y luego fue como de milagro que yo pudiera hablarle al país por 15, 20, 30 segundos, el por ahora, eso fue como un milagro. Sí.
Y luego la cárcel, que la cárcel aquella fue en los primeros días como una muerte, uno estaba como muerto, Ignacio. Pero luego la resurrección. El 2002, eso fue más milagroso todavía. Yo estaba muerto. Este Cristo que aquí cargo en este bolsillo, lo tenía, me aferré a Cristo. Digo, bueno, allá me llevaron a Turriamo a matarme. La orden la dieron desde Washington. Y Carmona dio la orden. Y todo esto, el candidato este de la burguesía, ese estaba ahí asaltando embajadas, persiguiendo cacería de brujas, utilizando con aquella cara de odio, porque ellos son el odio encarnado, persiguiendo ministros, persiguiendo dirigentes populares, la policía metropolitana matando gente en las calles, entonces, y ya estaba, yo dije, ya estoy muerto, pues, me van a matar. Fue como un milagro. Dieron orden de matarlo. ¿Sí? ¿Usted teme que eso pudiese ocurrir? No, ¿Todavía no le teme eso? Yo mediante no le tengo miedo, yo en verdad yo pasé las fronteras del miedo, no es que soy un súper valiente, solo que estoy en manos de Dios y en manos de este pueblo. Yo no tengo miedo a la muerte, a estas alturas ya no. Ahora, ¿qué ocurre? Eso fue como de milagro, que yo como que resucité el 2002, en abril, 12, 13 de abril. Y yo no quería creerlo, Ignacio, cuando venía con los compañeros de la Orchila en helicóptero. Y aterrizamos en Miraflores otra vez aquí, tan rápido. Dios mío. Y lo que hice fue llorar de emoción, pues, y de agradecimiento a Dios expresado y encarnado en un pueblo. Hoy yo le pido a Diosito que siga haciendo ese milagro, que me siga dando vida y salud, porque tengo mucho que hacer, así lo creo todavía. Mucho que aportar para garantizar la estabilidad y la paz de nuestro país, y para que el próximo año, con buena salud, con muy buena disposición, con la experiencia que hemos venido acumulando, con los equipos de gobierno, con un pueblo mucho más maduro, con los consejos comunales, las comunas, las leyes que hemos elaborado, el poderío económico que hemos venido fortaleciendo, el poderío moral, el poderío del país, el poderío nacional, pues, podamos darle un empujón mucho más grande y más profundo y más ambicioso a horizontes mucho más allá, a la patria de Bolívar. No digo que me iba a dar 10 minutos más, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, gracias Ignacio. Gracias Ignacio. Gracias Ignacio. Nos va a dar 5 y 5. Bueno, está bien. Ahí está, pues. Ahí lo tienen. Hay un punto importante que no le hemos tocado, y yo sé que guarda una atención muy especial para usted, que es el tema de la seguridad. Usted acaba de anunciar una misión, la misión A Toda Vida Venezuela. Ya algunos sectores por ahí han dicho que, bueno, ya usted ha creado ya muchísimas misiones, muchísimas comisiones, muchísimos planes. ¿Qué espera usted y de qué manera hacer que esta misión A Toda Vida Venezuela sea la suficientemente efectiva para que la delincuencia organizada, el mundo del AMPA, entre en cintura? Creo que hay razones para ser optimistas en la realidad real, optimistas concretos, pues, concretamente optimistas. Fíjate, esta es una visión estratégica que hemos venido muchos venezolanos, no solo desde el gobierno, aquella Comisión Nacional de Reforma Policial con Arrepol que dirigió Jesse Chacón, luego el trabajo que está haciendo el ministro Tarek El Aizami con muchos críticos, asesores, expertos, comunidades que participan. Entonces esa gran misión es producto de un conjunto de experiencias, de errores cometidos, de las universidades, de aprendizaje, ¿verdad? De los resultados obtenidos ya en otros. De resultados obtenidos, de mirar incluso experiencias exitosas en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate en Catia, en apenas año y medio, con la presencia no solo de la Policía Nacional Bolivariana, sino eso es un nuevo concepto y una nueva praxis, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Se ha logrado disminuir en ese sector de Caracas, uno de los más violentos, con mayor índice de criminalidad, de homicidios, etcétera, en más de 20% los homicidios y más de 30% los delitos en forma general. Y se respira un nuevo aire en Catia, Parroquia Sucre, una policía comunitaria y distintas medidas prácticas que van desde esa policía comunitaria patrullando de verdad a pie, esquina por esquina, hasta iluminar espacios, recuperar espacios
plazas que se convirtieron, bueno, en el epicentro de bandas, de criminales, etc. La lucha contra el microtráfico. La Policía Nacional Bolivariana, todos los días recibo yo los reportes de lo que está haciendo la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, la lucha contra el microtráfico, el narcotráfico en los barrios, el alcoholismo, la venta de alcohol en las calles, eso no se puede permitir. Eso va contra, bueno, la moral pública, contra la salud pública y contra la ley también. Bueno, esas medidas, el desarme. Venezuela hoy es el país en este continente que está logrando el mayor nivel de desarme de la población civil y la destrucción de las armas para que no vuelvan al circuito ese del llamado mercado de armas, ¿no? Ahora, en Anzoátegui es uno de los estados donde se registra los mayores, y en este municipio, en estos municipios, Sotillo maneja estadística usted. Y Libertador, sí, aun cuando está por debajo, el nivel de homicidios, por ejemplo, en Anzoátegui, está por debajo del promedio nacional, pero sin embargo es uno de los más altos. Por eso hemos, con esta misión o gran misión a toda vida Venezuela, hemos priorizado un conjunto de municipios. Aquí en Anzoátegui hay 4 municipios priorizados donde ya hemos comenzado a enfocar acciones. Una de ellas, ahorita hay en Anzoátegui, ahorita están capacitándose casi 2.000 funcionarios, estudiantes de la Policía Nacional Bolivariana. La instrucción que he dado a través del ministro de la ISAMI es que esos casi 2.000 nuevos policías que se van a graduar en los próximos meses vayan a estos municipios priorizados. Estamos construyendo además la nueva sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para continuar formando la nueva policía y que incorpore las policías municipales, la policía estatal, y que se incorporen las comunidades, los consejos comunales, los territorios comunales, las comunas, en la batalla, los medios de comunicación. Este es un problema de todos, no es un problema del gobierno, de la oposición. Lo que pasa es que la oposición utiliza ese tema de manera irresponsable y politiquera, pero es un problema de ellos también. Vayan a Miranda a ver el primer estado y cómo se ha incrementado el índice de homicidios en este país. Es Miranda, Carabobo, Zulia, secuestro, crimen, etcétera. Entonces ellos vienen a prometer que van a solucionar ese problema y donde han gobernado no han hecho nada, han abandonado aquello pero casi totalmente. En muchos casos han colocado al frente de los cuerpos policiales a verdaderos mafiosos. Ustedes nos recuerdan aquel asesor que tenía el gobernador Rosales en el Zulia, un asesino que huyó del país, López Cisco. Imagínate tú, López Cisco. En Miranda, vayan a ver quiénes son los jefes policiales de Miranda, que yo he ordenado meterles el ojo. La mayoría de ellos fueron de los comandos de la antigua DICIP que dirigía López Cisco y están ahí de jefes policiales en el estado Miranda, lo mismo en el estado Carabobo. Si llegara la burguesía al poder, eso sería lo que le esperaría al pueblo: persecución, plomo, llanto y miseria. Pero por eso es, repito, Diosito, síguenos dando salud y vida, y rumbo al 7 de octubre a la gran victoria que va a garantizar la paz y el desarrollo integral del país. Presidente, para despedirnos. Estamos Sí, despidiendo pero ya. están corriendo. Una pregunta última. No, que yo voy ahorita a inaugurar la planta termoeléctrica Alberto Lovera, a inspeccionar la nueva refinería que estamos construyendo allí y algunas otras cosas. Y después me tengo que Pero ir queda- a Caracas mañana. pero se tiene que comprometer con nosotros, que quedaron varias preguntas aquí en el aire y que tenemos que hacer un segundo programa. Bueno, cuando vuelva, está bien. Mañana es el acto de transmisión de mando del Comando del Ejército. Tengo que estar allá también. De todos esos logros que lleva la revolución, ¿cuál es el que a usted le llena de orgullo o le toca el alma? Y de los proyectos para el nuevo periodo, ¿cuál es también el que tiene así, también el corazón que necesita desarrollarlo? Lo más grande que en mi criterio ha ocurrido aquí es el despertar de un pueblo. Anoche, en verdad, mira, esta nueva recorrida por el país, yo le he dado no sé cuántas veces la vuelta a este país, no solo de candidato y de presidente, no antes, de subteniente. No te digo pues que yo andaba en mi carrito viejo por aquí, por estas carreteras y jugando pelota en Cumaná, en Carúpano, aquí en Barcelona, allá en el Usted le pichó a Tigre. la Manca López, seguro. ¿Ah? Le pichó a la Manca López. Sí, la Manca López. Bueno, recorriendo este país, patrullando, buscando guerrilleros en una época y casi me voy para la guerrilla aquí en San Mateo.
ahí en San Mateo. ¿Cómo fue eso? Bueno, en San Mateo yo fundé el Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo Venezolano. Era el sargento Moro Agustín Crescencio. El sargento Moro, el sargento de Guanare. ¿Cómo? Núñez Hidalgo. Y no lo soplaron. Núñez Hidalgo, Mario César. Y no soplaron, eso no se escapó. No, eso fue secreto. En la montañita que está en las afueras de San Mateo, yo juramenté a esos muchachos. Y éramos 5 o 6, el nuevo Silva, de los rastros de Sabaneta. Y estábamos listos para irnos como unos locos a la guerrilla. En esos días ocurrió una emboscada y un grupo guerrillero que ahora está en la extrema derecha, fíjate las cosas, asesinó, porque fue un asesinato en verdad, a un grupo de soldados. Les voy a contar esto en 2 minutos. Ese día yo estaba aquí en Barcelona. Era una primicia. No, yo estaba, son recuerdos de mi alma, porque tú me tocaste el alma con esa pregunta. Yo recuerdo que yo era subteniente, era el jefe de comunicaciones del Teatro Operaciones número 1 en San Mateo. Mi comandante era Torrealba, un buen comandante. Hoy está nuestro embajador en Guatemala, Coronel Torrealba. El coronel Torrealba me dijo, Chávez, mañana vaya, me dijo esa noche, mañana vaya a Barcelona, al cuartel Freites, donde estaba un puesto de la proveeduría militar, a buscar las raciones de combate para las tropas, pues. Y tráigase algo de carne y alguna comida ahí. Y me dio un dinerito para la comida. ¿Tantos venados que había por ahí? ¿Ah? ¿Tantos venados que había por ahí, Lapa? Estaba prohibido matar eso. El ambiente. Entonces andábamos, para la comida de los oficiales en el puesto de comando en las afueras de San Mateo. Yo me vengo en un camión M35 y 3 soldados. San Mateo, el kilómetro 52, que lo habían atacado en esos días, le entraron a tiro y tal, y luego la autopista hacia Barcelona. Estábamos allí, había una muchacha muy buena moza, rubia, atendiendo allí en la proveeduría. Yo estaba picándole el ojo ahí y comprando la carne y recibiendo las raciones y montándolas en el camión con los 4 soldados que cargaba, cuando aterrizan unos helicópteros ahí en el patio del cuartel, ahí al lado. Y yo salgo a ver qué pasa con 3 helicópteros. Y el comandante Lacoste Parra, me acuerdo, un hombre poco calvo ya, comandante del batallón Zaraza, venía en el helicóptero. De aquí a Barcelona. De aquí, sí, de Barcelona. Y yo le saludo, mi comandante, ¿qué pasó? Me dice, Chávez, porque él jugaba pelota y nos conocíamos. Y un teniente venía ahí, García Montoya, que fue después comandante del ejército, estaba por ahí oficial de comunicaciones del batallón Zaraza. Y empiezan a bajar heridos. Y yo me voy y ayudo. Recuerdo, pero es que se me grabó para mi vida completa. Yo agarro un soldado, estaba sangrando mucho. Era el radiooperador, porque tenía el radio todavía. Yo lo agarro y está una ambulancia que llega y lo agarro y él me ve y me dice, no me deje morir, mi teniente. No te vas a morir, le digo yo, estaba sangrando demasiado. Lo montamos en la ambulancia y otro, había muchos heridos. Después el muchacho se murió. Yo recuerdo porque yo pregunté, claro, se murió. Bueno, fue en Aragua, Barcelona. Un grupo de bandera roja. Venían estos muchachos en un volteo. Habían agarrado, como llaman, una cola. Y bueno, los emboscaron. Venían durmiendo algunos. Yo después fui al sitio de la emboscada y dije, no. Aquella sangre de aquel soldado me hicieron ver que ese no era el camino. Irme yo para esa guerrilla, que no tenía trabajo social. Una guerrilla que no tenía rumbo. Y además que llega a ese extremo, porque esos muchachos, ¿quiénes eran esos soldados? Campesinos de mi pueblo. Entonces, ese dolor, aquella sangre que me quedó en las manos de aquel muchacho, me hicieron recapacitar con mucho dolor, como ya lo dije, y entonces decidí quedarme en el ejército, porque yo quería irme de baja también, ¿sabes? Yo andaba en un dilema existencial. Tenía apenas 23 años. Estaba muy enamorado de la negra Nancy, mi primera esposa, madre de mis 3 hijos mayores. Ese amor de la negra Nancy, bueno, también me frenó mucho, ¿no? Me ayudó a coger camino. Al año siguiente me cambian a Maracay, al Bravos de Apure. Hace poco estaba en Maracay y recordé aquello como una llamarada. Ay, Maracay, porque en Maracay yo cogí rumbo, ¿ves? Yo andaba por aquí como sin rumbo, que si me iba para guerrilla, que si me iba de baja, o me quedaba en el ejército. En Maracay decidí, allá me casé con Nancy, allá nació la primera hija, la Rosa Virginia. Allá, entonces ya no era el ejército
de Liberación del Pueblo Venezolano y unos muchachitos que al poco tiempo se fueron de baja y yo les perdí la pista. No, ya era Alastre López, era Díaz Reyes, los tenientes, era Ortiz Contreras en los paracaidistas, los tanques, el juramento del Samán de Güeres, y comenzó otra época, ¿ves? Como milagrosa, que aquí me trajo. Entonces, y yo ni sé por qué empecé a hablar de estas cosas. El despertar del pueblo. Por tu pregunta, el despertar del pueblo. Entonces ayer yo estaba muy emocionado porque esta campaña es como un retorno, diría Federico Nietzsche, el eterno retorno de Chávez. Porque en verdad yo vengo como de varias muertes. Tú me preguntabas y sí, en algún momento uno veía desde lejos el panorama. Y en algún momento incluso llegué a dudar, ¿será que yo puedo seguir? Dios mío, después de esto que estoy pasando, que he pasado. Por eso doy gracias a Dios, no me cansaré nunca por esta especie de milagro. Entonces ayer yo encaramado en el camión, o la carroza, como llama la oposición, tratando de ridiculizarnos, encaramado ahí, y aquella gente, y mucha juventud, y niños, y viejos, y viejas caras que se asoman y llegan como de un pasado muy remoto, y la misma calle, y la Barcelona, y la base aérea, y el pueblo en la calle. Yo digo, Dios mío, he retornado. Es como un reencuentro, pero del alma. Eso es lo más grande que ha pasado aquí, el despertar de un pueblo. Y eso hay que cuidarlo y hay que alimentarlo de manera no solo amorosa, sino también, no solo en el sentimiento, sino también en la obra, en lo concreto, en la eficiencia, en darle a ese pueblo lo que de ese pueblo es, diría mi Señor. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo. Solo la revolución, y solo por el camino de la revolución socialista, es decir, democrática, podremos darle al pueblo lo que es del pueblo. Y más aún, podrá obtener el pueblo, porque no se trata de dárselo. Estaba recordando a Eva Perón, ahí con la ministra Kirchner que vino. Eva Perón cuando dijo, allí donde hay una necesidad, hay un derecho. No es que le estemos regalando al pueblo nada, no. Son derechos históricos de este pueblo, el derecho a la vida, al vivir viviendo, a la mayor suma de felicidad posible. Y que sean protagonistas para eso. Protagonistas ellos, actores principales. Bueno, muchas gracias. Yo le doy las gracias por parte de mi estimado colega y amigo Luis Alconada, que se dio su espacio de tu libre expresión, uniéndola a cara la directiva encabezada por el señor William Galvis, que justamente se encargó de organizar todo esto con mucho empeño, mucha voluntad y mucho entusiasmo, igual que toda la gran familia de TVO que está pues a su disposición. Y me puse, está hablando y siempre he tenido aquí el recuerdo de nuestro primer programa. Y entonces decía, quería preguntarle al presidente, después de aquel árbol que me dibujó, que fue un árbol, yo te dibujas mucho mejor que yo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es así? De las tres raíces. Bolívar, Zamora, Rodríguez, el árbol de las tres raíces, que fundamentó esa entrevista, pasando entonces por el socialismo del siglo XXI, llegando al poder comunal. ¿Me lo puedes sintetizar en 2 minutos ese camino recorrido? 2 minutos. Bueno. ¿Cómo ha sido ese camino? Mira, recurro al filósofo Heidegger. No hay nada más lleno de futuro que el pasado. Sobre todo cuando hablaba Heidegger del gran inicio. Para mí, aquellos años, esa entrevista, ese árbol, es, desde algún punto de vista, de alguna manera, el gran inicio. Hacia la democracia participativa. Hacia esto que hemos venido construyendo, del árbol de las tres raíces. Vino luego el proyecto nacional Simón Bolívar, expresado en la agenda alternativa bolivariana, una propuesta al país en 1996. Protagónica y participativa. Exacto, y luego vino el programa de gobierno del candidato Chávez en 1998, donde no se asumía todavía el socialismo, ¿tú te acuerdas? Venimos evolucionando. Aquí está dicho, mira, este es un programa en evolución dialéctica. ¿Qué viene ahora, presidente? El socialismo y más socialismo, es decir, democracia y más democracia, justicia social y más justicia social. Diría Bolívar, hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad. Tú me preguntabas cuál es la cosa más grande, tiene que ver con esto que tú me dices ahora, para el próximo periodo, lo que yo más siento para el próximo periodo, para los próximos años.
acabar con la miseria, acabar con la pobreza, que no me consiga yo más nunca en una calle como me conseguí ahorita, a la señora, ¿cómo se llama? Teresa, que tuvo que darle zapatazo a los soldados y a la seguridad para llegar, y me agarró duro por aquí. Yo venía entrando cuando siento que me ala como una grúa. Ella, una madre, adolorida, casi cayendo, se venía luchando con la seguridad de la esquina. Y allá atrás me dice, ahí viene mi hijo. Y lo traían los muchachos ayudándolo. Y le digo, pero no tiene silla de ruedas. No, no le hace falta porque él lo que es estoñeco, es consentido. Pero en verdad al muchacho le cuesta caminar, no está estudiando. Entonces ella dice, bueno, gracias por lo que me has ayudado, la casita que me la acomodaron, pero me falta la acera y no sé qué más. Que uno no se consigue más nunca en ninguna calle de este país. Gente viviendo en esas condiciones. Le voy a decir, presidente, le voy a decir, al llegar acá, un señor me entregó un sobre amarillo que lo tengo en el vehículo. Vino de Coche, la isla de Margarita. Y entonces me dijo, entrégale esto al presidente, porque tengo una semana esperando para que operen a mi hija con un tumor en el cerebro, porque se cayó parte del techo de la unidad de terapia intensiva en Arraceti. Están esperando para operarla, pero no hay terapia intensiva. Y le están cobrando 85 millones de bolívares en las clínicas particulares para que puedan ingresarla después de operada a terapia intensiva. Dígale al presidente que cómo puedo hacer yo para que esto sea posible. Y trajo a la niñita de 7 años. No, inmediatamente. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Erika, inmediatamente. Se le entrega el sobre. No, ya lo llamamos y tenemos que hacer lo que haya que hacer de inmediato. Okay. Ahora, termino porque tenemos que ir, yo tengo que irme, ¿verdad? Pero fíjate, no, nosotros todavía estamos... Esto continuará. Todavía estamos nosotros en una situación, ¿no?, signada por el modelo capitalista. Correcto. La injusticia. Mientras a los ricos, entre ellos su candidato, les sobra de todo, al pueblo le falta mucho todavía. Por eso es que estamos lejos de la meta. Si yo estuviese satisfecho, si yo supiese que ya el problema en Venezuela de la pobreza se acabó, yo no estaría aquí en verdad, ¿sabes? Yo tengo mis hijas, mi hijo, unos nietos, unos viejos. ¿Cuánto me gustaría estar con ellos? Vivir, pues, vivir. Hugo Chávez, más acá de lo que soy. Pero bueno, ya la vida no es mía, esta vida no es mía, esta vida es de un pueblo. Y sobre todo la sigo entregando toda, como dijo el profeta, me consumiré gustosamente al servicio del pueblo sufriente. Ese es mi destino. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos sufrientes. Y se trata de que, como dijo mi Señor Cristo, para terminar, están haciendo señas todos allá. Oye, nos van a pagar la luz, compadre. Me están sacando. Mira, como dijo Cristo, mi Señor, alma llanera, bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino. Para eso estamos aquí. Termino con Cristo Redentor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. Está José Vicente. José Vicente cumplió 83 años y el mismo José Vicente. Tú tienes un poco menos. Bueno, a todos muchas gracias por la audiencia y bueno, esperamos tenernos nuevamente por aquí, presidente. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Arconada. Así es. El candidato de la Patria, Hugo Chávez, ofrece una entrevista exclusiva a la televisora de Oriente. Vamos a enlazarnos con la señal. Y recuerdo un más de recibimiento en Barcelona, en el aeropuerto. ¿Tú te acuerdas? Sí, porque usted entró en el carro, un primo que tenía el capitán Pérez Fernández, blanquito así, guamachito. Guamachito, y venía con Rafael Vázquez, con el hijo mío, y entonces la multitud iba a voltear el carro porque quería verlo, quería que se saliera del carro, ¿no? Bueno, y en la Plaza Bolívar de Barcelona, aquello se desbordó, en la iglesia tumbaron los bancos, yo digo, Dios mío, en la Universidad de Oriente, una jovencita estudiante dio un discurso que me dieron ganas de llorar cuando vi aquella multitud de estudiantes desbordando la universidad. Unos mariachis salieron a cantar unas canciones ahí en la Plaza Bolívar. Pero ayúdenme, no se me olvida nunca. Ayúdenme a recuperar ese video, porque la verdad es que lo estuve buscando ahora. Yo le he prestado en muchas oportunidades y le he sacado copias. Mario Silva no lo tiene. Hasta allá Mario Silva llegó, y entonces ahora que quería ponerlo para que usted se viese allí en la pantalla cómo estaba, y entonces no le encontramos cómo iban a voltear el vehículo. Y después me fui a Barcelona
a buscar allá una información y usted estaba en el chinchorro sentado con un plato de perta en la pierna comiendo pescado con arepa. ¿Qué parece? Yo le doy gracias a Dios de todo esto. Bueno, entonces, Y presidente... aquí estamos una vez más en campaña otra vez. Gracias a Dios, gracias a este Le voy a pueblo. dejar, yo voy a cantar el playbook como Chito un país principal y le voy a dejar a Luis Arconada para que haga la primera pregunta. Por favor. Bueno, presidente. Gracias, hermano. Presidente, usted ha comentado que el comandante Fidel Castro le dijo que no puede ser el alcalde del país. La oposición, que también es gobierno en algunos estados, en algunos municipios también, culpa al Ejecutivo Nacional de la mala gestión de los gobernadores y alcaldes. ¿De qué manera el Poder Popular pudiera intervenir o invertir para evitar que esas fallas o algunas fallas en las gestiones de gobernadores y alcaldes? Mira, recuerdo a Fidel, primero recuerdas tú a Fidel y nos traes el recuerdo de Fidel, quien estuvo aquí por estudios, y acelerar el mantenimiento de calles, avenidas, servicios públicos. Pero tú anda a ver el estado Miranda cómo está. Anda a ver los teques, no hace falta que vayas muy lejos. Si vas a los caseríos, abandonado totalmente las carreteras. Si tú vas al estado Zulia, Maracaibo es un desastre. Tú vas a Valencia, Eso es cierto. las carreteras, no le hacen, porque la oposición, lo que llega a gobernar, llegan a gobernar es para hacer negocios. No les duele lo que le duele al pueblo. Entonces se basan en la mentira, en la hipocresía. Entonces, pero sin embargo uno tiene que ser autocrítico, como yo lo dije anoche. Ayer te digo que si viviese en un barrio aquí en el estado de Anzoátegui también protestaría, ¿no? Claro, me quejaría por cualquier cosa. Yo me quejo mucho, ¿sabes? Yo me la paso quejándome y protestando sobre las fallas del gobierno, la ejecución de los planes, de los programas. Pero más allá de eso, nadie debe tener duda de nuestra disposición a reconocer los problemas y a atacarlos sin pausa para solucionar junto al pueblo, el poder popular. Tú preguntabas, el poder popular, ¿cómo puede ayudar a revertir esa situación? Es clave y está propuesto. ¿Dónde estará el programa de campaña? El programa, gracias, mira. Jorge, el programa. Aquí, la propuesta, aquí lo dice. Yo anoche estuve, se ve que tú has estado estudiándolo. Yo anoche estaba reestudiándolo. Y aquí lo dice en alguna parte. En la sí, está en la segunda parte. Precisamente. El eje central, el centro de gravedad de esta propuesta es acelerar la transferencia del poder al pueblo. Y eso va a ayudar mucho a la solución de estos problemas de mantenimiento, de calles, de avenidas, de servicios públicos. Pero claro que la gestión del Estado es vital en esto. La responsabilidad del Estado no se puede eludir. Alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, etcétera. Pues después que se firmó la ley de transferencia, algunos sectores básicamente ubicados en la oposición, insiste que ahora con la creación dentro de 2 o 3 años, de acuerdo a lo que usted mismo ha anunciado, se instale el Estado comunal, entonces va a desaparecer. Por cierto, en Anzoátegui, varias veces, recuerdo cuando lo de Petrocaribe, la fundación de Petrocaribe, y recorrió las calles de Barcelona, andábamos juntos, y Puerto La Cruz, y se quedó impresionado de la belleza de esta ciudad, de esta que ya es una sola como megalópolis, ¿no? Y la belleza de las playas. Recuerdo clarito esas conversaciones con Fidel, porque él se quedó aquí, además después de 1 o 2 días, fuimos a la faja del Orinoco, y él había dicho ya, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Pero bueno, en todo caso, lo que sí yo digo, más allá de esa expresión, que es muy cierta, que uno tiene que asumir responsabilidades, uno es corresponsable. Ahí estaba una señora, ahora mismo, con un niño con dificultades, con discapacidad. Bueno, y pidiendo, y me dijo ahorita, mire, le entré a zapatazos a toda la seguridad, fui grosera con ellos, me perdona, pero yo tenía que hablar con usted. Aquí está mi hijo, y me trajo el hijo, de más de 20 años, pero camina con dificultad. Y yo le digo, ¿y no tiene silla de ruedas? Me dice, no, porque es lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Consentido. Él camina, pero es consentido, le gusta que lo agarren. Bueno, es una responsabilidad. Que si el mantenimiento de los servicios públicos en un municipio, en un pueblo, en un caserío, en una ciudad, el servicio eléctrico, el mantenimiento de las calles, las aguas blancas, bueno, uno tiene que asumir eso con
el espíritu de la corresponsabilidad, ¿verdad? Y la autocrítica. Ahora yo te digo una cosa, si tú comparas, estoy seguro, porque lo he visto, he andado por este país durante años y años y sigo andando, gracias a Dios, la gestión de nuestros gobernadores, en cualquier parte, yo soy capaz de carearla, compararla de manera objetiva con la gestión de cualquier gobernador de la oposición. Tú vas al estado Miranda ahorita, por ejemplo. Aquí se critica mucho en Puerto La Cruz, Barcelona, el estado de las calles. Yo ordené ayer porque tengo los informes, mandé a buscar hasta fotos, imágenes, y es cierto. Ahora, bueno, ordené un plan, la fiesta del asfalto, que ya hoy arranca, pues, hoy empiezan... La gobernación, van a desaparecer las alcaldías, y entonces el caos va a reinar en Venezuela. ¿Qué dice usted ante ese planteamiento? Esa es una forma que tiene la derecha venezolana, la burguesía venezolana, de, vamos a decirlo de esta manera, de tirotear, ¿no? De tratar de lesionar, tratar de neutralizar los avances de la revolución, el poder popular. Ahora, tu pregunta me sirve para poner de relieve una vez más la hipocresía de la derecha, la hipocresía burguesa y de su candidatura, enmascarada. Porque si tú le preguntaras ahorita a la candidatura de la derecha, de la burguesía, o a sus voceros, que son bastantes, ¿no? Sí. Y hablan y dicen, en este momento andan todos con una máscara. El poder popular, bien, las misiones, las aplauden. Sí. La Fuerza Armada, las aplauden. Anoche yo veía un mensaje del candidato de la burguesía, y ese es el colmo de la hipocresía. Mensaje a los militares. Y fíjate lo que hizo. Publicó en su página web un documento falsificado denunciando al alto mando militar. O sea, le manda un mensaje a los militares, que es grabado, es todo un producto de un diseño, el marketing, pero en su teléfono publica un documento falso, bueno, achacándoselo nada más ni nada menos que al nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Pero ahí se le cae la máscara, ¿ves? Entonces, son enmascarados. La nueva ley de gestión, perdón, de transferencia de gestión al poder comunal, forma parte de un conjunto, es una estrategia. Mira, ahí está la ley de las comunas. Comenzamos con los consejos comunales, ahora la ley de las comunas, la ley de la economía comunal, la ley de transferencia de gestión. Eso no es para nada, no tiene ninguna intención de desaparecer alcaldías, gobernaciones, es que en ninguna parte está dicho. Eso lo inventan ellos, te repito. Es la táctica del engaño, del miedo, para tratar de jugar con el miedo. La verdad es que eso va a contribuir a fortalecer mucho más la legitimidad de alcaldías, de gobernación, la democracia, como está señalado en la Constitución bolivariana, la democracia no solo representativa, porque es que la derecha siempre juega es a la democracia representativa, que termina siendo una falsa democracia, termina convirtiéndose en la democracia de las élites. Y bueno, la burguesía tiene su candidatura, tratan de enmascarar a qué sector pertenece. La burguesía, ¿quiénes lo apoyan políticamente? Acción Democrática, COPEI y sus derivados, la derecha y la extrema derecha. Hay que recordar que el candidato burgués fue miembro de aquella organización fascista, Tradición, Familia y Propiedad. Es fascismo. Hay que recordar que fue uno de los golpistas y de los que apoyaron no solo el golpe de Estado y el asesinato de muchos venezolanos, sino apoyaron aquella farsa tragicómica de la Plaza Altamira y utilizaron policías municipales para el golpe y apoyaron a aquellos militares traidores. Eso hace pocos años, eso no se puede olvidar. Ahora están tratando de lavar rostros, lavar imágenes y entonces presentar una candidatura, ¿cómo se llama? Incolora, inodora, insípida. El candidato de la burguesía, yo recuerdo que hasta hace pocos meses evitaba referirse a mí. Ahora no, eso es bueno, porque aquí hay una batalla. Él es candidato de la burguesía, él es candidato de las élites corruptas que saquearon este país, él es el candidato Adeco Copellano, él es el candidato de la extrema derecha y más aún es el candidato del imperio yanqui. Y yo soy el candidato del pueblo, soy el candidato de los pobres, el candidato de la clase media que cada día está más consciente, en resumen el candidato de la patria.
el candidato del futuro, él es el candidato del pasado, del pacto de Punto Fijo. Así es. Presidente, me supongo que usted ya vio la prensa nacional hoy, toda la prensa nacional. He estado revisando. leyendo, ¿no? Sí, sí. Tengo unos apuntes y quisiera tus respuestas. Bien, entrevista que le realizaban al candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Frías. Nos enlazamos